Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que luego de haber escuchado los discursos de todos mis compañeros, lamento estar muy en desacuerdo con los argumentos planteados. Una primera cuestión que me surge preguntar es si este debate, si la medida de esta medida que estamos debatiendo hoy es oportuna. Una medida cuyo costo fiscal directo, según los cálculos más conservadores, ronda en los 45.000 millones de pesos, en un contexto donde nuestro país se encuentra en el límite posible de los recursos fiscales. Y claramente es oportuno para aquellos dirigentes que tienen la mirada puesta en las elecciones legislativas de este año. Hace unos días, cuando se daba tratamiento en diputados, un importante referente del oficialismo, impulsor de esta medida, pero también lo han dicho otros senadores preopinantes hoy en el recinto, es que ahora en la Argentina de cada 100 trabajadores solo 7 van a pagar ganancias, señalando como si esto fuera un avance. Y la verdad es que no hay nada más lejos de los requisitos esperados para lograr un sistema tributario justo, equitativo y progresivo. En la Argentina escribimos teorías falseando todas las hipótesis que se comprueban en los países del mundo que les va bastante mejor que a nosotros. En los países OCDE, por ejemplo, el impuesto a los ingresos, como debiera llamarse, alcanza el 42% de la población. En Argentina no llega al 5%. En la región, el país que más explica su recaudación por ganancias es Uruguay, con un 14%. Sin embargo, nosotros avanzamos en la virtual eliminación del impuesto que es más progresivo sobre las personas humanas para recargar la suba relativa de impuestos como el IVA o como ingresos brutos, que son absolutamente regresivos. ¿Por qué entonces hacemos eso? ¿Por qué hacemos estas reformas improvisadas, arbitrarias? Imagino que la razón está en porque el impuesto a los ingresos se ve y al bajar el mínimo no imponible generamos como una ilusión de que por fin se bajan los impuestos. Obviamente lo que no se dice es que esto derivará en el aumento de aquellos impuestos que no se ven, ya sea porque aumentará ingresos brutos, ya lo dijeron varios, porque aumentarán los impuestos sobre las empresas o porque se emitirá mayor moneda, que seguramente vaya a una mayor inflación. Y que, por cierto, señora presidenta, la inflación es justamente el peor impuesto de todos, porque golpea a aquellos que no pueden cubrirse con activos externos. No creo que haga falta recordarles que la inflación interanual está en el orden de los 41 puntos y además, si le sumamos el 42% de pobreza, creo que no hace falta explicarles lo que estas dos variables conjugan. Pero no, hoy estamos tratando una exención impositiva dirigida a la parte del decil de mayores ingresos de la Argentina. Antes de abordar el tema en cuestión, quisiera hacer una La reflexión doctrina con el que debatimos. es bastante Hace poco la uniforme cuando nos recomienda que un sistema tributario debe estructurarse sobre los principios de la legalidad, la igualdad, la equidad, la proporcionalidad, la razonabilidad, la generalidad, la no confiscatoriedad. Pero en Argentina tenemos una interpretación totalmente a contrapelo de estas recomendaciones. Interpretamos estos principios tributarios en función de las conveniencias del momento. Imagínense que si somos capaces de buscar la vuelta para modificar los impuestos por decretos de necesidad y urgencia, fallo Camaronera Patagónica, Video Club Dreams, para decir algunos, ¿qué podemos esperar del resto de los principios tributarios? Empecemos por el principio de equidad o también llamado principio de justicia. ¿Tenemos en la Argentina un sistema que tenga en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos? ¿O acaso el IVA no es uno de los impuestos que pagan indistintamente ricos y pobres, siendo especialmente gravoso para los pobres? Hoy un senador preopinante decía, ganancias es un impuesto injusto. No, IVA es un impuesto injusto, IVA es un impuesto regresivo, IVA es un impuesto distorsivo. Y en la Argentina tenemos una alícuota que duplica el promedio de las alícuotas de los países del mundo. Veamos la generalidad. ¿Cuántos argentinos pagan la mayor parte de la torta de recaudación? ¿En cuántos argentinos recae la mayor carga tributaria? Los tributos deben alcanzar las distintas formas de exteriorización de la capacidad contributiva, deben alcanzar íntegramente a las distintas personas y a los distintos bienes. Me pregunto, ¿esto es así en la Argentina? Veamos el caso de los jueces y empleados del Poder Judicial. ¿Por qué la mayor parte de ellos no pagan ganancias?
¿Saben cuánto es el costo tributario de sostener los privilegios de los jueces y funcionarios del Poder Judicial? Le cuesta al Estado argentino 41.000 millones de pesos anuales. Exactamente lo mismo que el oficialismo nos dice que cuesta la medida que discutimos hoy. O las jubilaciones de privilegio, o regímenes especiales para hablar con propiedad. ¿Parece justo, equitativo, razonable haberes previsionales que en muchos casos superan los 500, 600.000 y hasta superan el millón de pesos? No solo que es ineficiente, sino al menos para pensar en un país que tiene el 58% de los menores de 14 años sumidos en la pobreza. Díganme si esto no es un ejemplo cabal del nivel grotesco de irracionalidad e inequidad de nuestro sistema impositivo. Sostenemos privilegios, castigamos el esfuerzo productivo y aumentamos los impuestos recesivos y regresivos. Nuevamente, vemos como ganancias el impuesto considerado el mejor impuesto por ser progresivo, equitativo y general, que en los países desarrollados alcanza, ya lo dije, casi el 41% de la población. En el nuestro apenas alcanza el 5%. ¿Y saben qué? Hoy encima estamos reduciendo más esa base alcanzada. Cuando se dice que en la Argentina hay una elevada presión tributaria, es cierto, pero no es la más elevada como muchos dicen. Hoy se explica con el 32% del PBI. Lo que sucede es que se percibe como elevada porque cada vez son menos los que tributan y contribuyen a ese 32%. Muy pocos son los que se llevan todo el peso de la presión tributaria, mayormente los sectores productivos y mayormente los sectores productivos que hacen un enorme esfuerzo por cumplir con la ley, pero que frente a la asfixia que le provoca al Estado muchas veces intentan mecanismos de elusión, en el mejor de los casos cuando no van a la informalidad y a la evasión total, generando así un sistema más injusto todavía para los que cumplen, que afecta directamente su competitividad. La recaudación argentina se sustenta sobre 3 pilares: IVA, aportes y contribuciones y ganancias. Respecto del IVA, tenemos que la recaudación efectiva del IVA asciende al 7% del PBI. Y eso a pesar de la evasión que se estima en un 35%. 35%. Curiosamente, a pesar del alto porcentaje de evasión, Argentina tiene una recaudación que es comparable a los países de la Unión Europea, que tienen tasas de evasión bajas y alícuotas promedio, ya lo dije, de 10 puntos. ¿Qué pasa? Que la Argentina compensa su ineficiencia recaudatoria y de control aumentando las alícuotas de los impuestos. Recordemos que nuestra alícuota del IVA, ya lo dije, es del 21%, el doble del promedio de los países de la Unión Europea. Si vamos a los aportes y contribuciones, estos son sostenidos cada vez más por un universo más pequeño, que por razones de tiempo no me puedo extender, pero sí corresponde mencionar que con la reducción de puestos de trabajo y con el aumento de la informalidad, el sistema previsional es cada vez menos sostenible. Si vamos al principio de la razonabilidad, un principio consagrado constitucionalmente que está vinculado con la no confiscatoriedad y que consiste básicamente en procurar al contribuyente las garantías frente a la voracidad del Estado, tenemos sobrados ejemplos que no se cumplen. Tenemos doble, triple imposición, alícuotas agravadas, tributos cuya alícuota afecta a parte del capital y así un número de ejemplos que podría dar que atentan contra este criterio. Y para cerrar el esquema de los principios no aplicados en la Argentina, tenemos el de la seguridad jurídica, que acá impera la inseguridad jurídica, sin distinción de color político. Cada gobierno nuevo que asume emite decisiones que borran de un plumazo acuerdos alcanzados por el gobierno anterior, derribando toda premisa de previsibilidad. Saben, el debate que tenemos hoy me hace acordar en muchos puntos aquel que sostuvimos en 2007 cuando se votó la reparación histórica. Ambos comparten la misma lógica. Frente a la falta de resultados de los gobiernos, a las necesidades sociales, se apela a medidas demagógicas de objetivos cortoplacistas, medidas egoístas, medidas con miras a mejorar el poder adquisitivo de un segmento de la población solamente para buscar su voto en la elección. La Argentina necesita trabajar sobre un esquema económico que controle la inflación, que brinde estabilidad, previsibilidad, no sobre una reforma arbitraria y improvisada de ganancias.
La Argentina no tiene más margen para la lógica política que viene imperando gobierno tras gobierno. Hoy lo que se plantea es mejorar la situación de un sector de la población que en las condiciones actuales de pandemia fue el que menos sufrió las consecuencias del encierro forzoso, porque gozó de estabilidad, de sueldo asegurado a fin de mes, aguinaldo, vacaciones, muchos de ellos en condiciones de trabajo remoto. Además, gran parte del universo cubierto corresponde a empleados estatales con todas las garantías que ello supone. En todo caso, sí sería bueno contemplar a aquellos que han puesto el cuerpo a la pandemia, cuyos salarios a veces son tan bajos o percibidos en negro que no son alcanzados por esta reforma. Sinceramente, señora presidenta, creo que este proyecto no solo no resuelve los problemas distributivos del ingreso en la Argentina, sino que además genera un significativo daño a lo poco que queda del sistema tributario, un daño que será muy difícil revertir. Permítame, señora presidenta, referirme a algunos aspectos sobre la conveniencia y la sostenibilidad de este proyecto. En primer lugar, tenemos el de índole distributivo. El proyecto favorece a los trabajadores asalariados formales que integran el primer decil de ingresos, es decir, es un proyecto que mejora la situación de los que ya están incluidos en el mercado laboral. Incluso más, mejora el ingreso disponible de aquellos que tienen mejores salarios. Por ejemplo, si vamos a un empleado soltero con un sueldo de 125.000 pesos, recibirá un adicional cercano a los 10.000. El propio ministro de Trabajo, Moroni, señaló que la mitad de los trabajadores registrados cobra menos de 54.000 pesos, menos de 54.000 pesos. Para estos trabajadores, principales afectados por la inflación y el peso relativo del IVA, no hay mejoras. Tampoco para los informales, menos aún para los desocupados. En segundo lugar, el costo fiscal. Las fuentes oficiales hablan de 40.000 millones. Resta estimar el impacto final que tendrán todas las modificaciones incorporadas durante los debates, que según los cálculos que estimamos con mi equipo, llegaría a los 65.000 millones. Esta medida, además, aparece en el marco de una frágil situación fiscal de la Argentina, sin acceso al financiamiento internacional, con negociaciones de deuda pendiente con el Fondo Monetario Internacional y en un contexto de una segunda ola de coronavirus que exigirá seguramente erogaciones no contempladas en el presupuesto. Esto nos conduce a un tercer interrogante y que es cómo se financiará. Creo que nadie puede tomarse seriamente la afirmación de que la recaudación en ganancias se compensará con el IVA porque lo pagado irá a consumo. Cuando se preguntó en comisión esta cuestión, cómo explicaban la compensación en la recaudación de IVA, no supieron explicarlo, solo apelaron a decir por efecto multiplicador. Es poco serio, señora presidenta, que funcionarios apelen a simplificaciones explicativas porque no tienen la más remota idea cómo van a hacer para compensar este costo fiscal. Nadie en su sano juicio puede suponer que el 100% de lo no recaudado por ganancias va a ser recaudado por IVA. Hasta hace unos días el gobierno buscaba costear esta pérdida tributaria con un incremento de ganancias sobre las empresas. El proyecto que circulaba retrocedía a un esquema colocando en la máxima categoría tributaria a empresas que ganan apenas arriba de los 200.000 pesos. Afortunadamente, parece que han reflexionado sobre el impacto de esta medida, que no es solo regresiva, sino recesiva, y han enviado un proyecto nuevo que estudiaremos en los próximos días. Pero a ciencia cierta, lo que sabemos hoy, o lo que no sabemos, mejor dicho, es cómo van a financiar la reducción de ganancias sobre personas humanas. En cuarto lugar, este proyecto es sumamente inequitativo con otros segmentos de trabajadores, y me refiero a los autónomos que el proyecto no contempla. Tal como lo afirmé, atiende únicamente a trabajadores dependientes dentro de un sistema formal, consolidando la matriz neocorporativista y segmentada de nuestro país. Cerca de 400.000 autónomos todavía no han recibido ningún beneficio y seguirán tributando ganancias a partir de los 42.000 pesos aproximadamente. Con el agravante que si no facturan, nadie les deposita su sueldo a fin de mes y son los que ponen su capital y su fuerza de trabajo sin respaldo de nadie. A todo esto debemos sumarle el problema técnico que ya se refirió el senador preopinante respecto de aquellos que quedan comprendidos en la escala entre los 150.000 y 173.000 pesos de salario bruto, que son más o menos unos 300.000 trabajadores. El proyecto no especifica qué deducción se les dará
y deja una amplia facultad delegada en el Ejecutivo para que lo resuelva con una fórmula, como lo tuvo en 2012 y 2015, una facultad excesiva que podríamos alegar no cumple con los principios constitucionales de legalidad y que además ya conocemos el resto de la historia cómo funcionan estas fórmulas. Y bueno, otra de las cuestiones que se ven en este proyecto es la ruptura de la progresividad que invita a buscar mecanismos de ilusión o evasión con todo lo que ello implica. En quinto lugar, y es un aspecto no menor, es el impacto sobre el programa fiscal y de crecimiento. No es cierto que durante la presidencia de Macri no hubo reformas en materia de ganancias, sí las hubo, con un alto costo fiscal. En 2015, los diversos candidatos propusieron en sus promesas de campaña eliminar el impuesto a las ganancias, eso es cierto, lo que condicionó al gobierno entrante a sentarse con los sindicatos para honrar sus promesas y obligó al gobierno entrante a 2 subas del mínimo no imponible en febrero de 2016 y a fin de año de ese mismo año, que sumaron aproximadamente el 0,8 del PBI. Esta fue una de las medidas de política fiscal más costosas junto con la referida reparación histórica y obligó a colocar más deuda pública, a acelerar las subas de tarifas de los servicios públicos y a no invertir en reformas para la aceleración del crecimiento, tales como la baja de impuestos altamente distorsivos. Hoy, conociendo los costos de las reformas en ganancias y el impacto en la macroeconomía, seguimos desafiando todas las reglas de razonabilidad y sostenibilidad de la Argentina. Y sin perjuicio de todo lo que afirmé hasta acá, bajar ganancias al nivel en que se lo está haciendo requerirá mucho mayor empuje a las bajas de gastos si se quiere llevar la economía hacia el equilibrio y el crecimiento. Para cerrar, señora presidenta, una vez más, el oportunismo político ha hecho del sistema tributario la variable de ajuste. En los últimos años han sido tantos los cambios introducidos que resulta virtualmente imposible reconstruirlos. Y al cabo de todos ellos nos encontramos exactamente en el lugar opuesto al que las sucesivas reformas prometían llevarnos. Hoy tenemos un sistema complejo, imprevisible, inestable, con alta presión fiscal, con impuestos inequitativos, regresivos, distorsivos. Consensos fiscales, blanqueos, impuestos a la compra de moneda extranjera, bienes personales, ganancias, retenciones, ingresos brutos, son solo algunos de los ejemplos de impuestos que han sufrido uno o más cambios en los últimos 2 o 3 años. Algunos de estos cambios contradictorios entre sí. Por ejemplo, el pacto fiscal votado recientemente. Sin estabilidad no hay planes de largo plazo. Sin un horizonte de previsibilidad no hay inversión productiva y sin inversión no es posible crear trabajo, que es la única manera sostenible de combatir los problemas estructurales de la Argentina. Forjamos un sistema tributario esquizofrénico que tiene la extraña particularidad de simultáneamente asfixiar a quien produce y ser sumamente regresivo con los sectores de menores ingresos. Comparto la preocupación acerca de la situación de la clase media, pero no confundamos un alivio pasajero que redundará en otros costos que la misma clase media deberá pagar no es la solución. La Argentina necesita generosidad y vocación política para presentar un proyecto de largo plazo. No necesita pases de factura permanente en cada sesión. No veo, lamentablemente, en gran parte de los referentes políticos que la Argentina y el consenso y la generosidad sea una prioridad. No veo que esta medida vaya en el sentido de cambiar la Argentina. Seguimos perdiendo oportunidades históricas para discutir las reformas estructurales que requiere nuestro país y seguimos perdiendo la oportunidad de cambiar la realidad crónica que nuestro país lleva. La aprobación de esta medida, señora presidenta, muestra una vez más los errores endémicos de la política argentina. Le queda un minuto, senadora. Gracias, señora presidenta. Terminaba. Simplemente refuerzo esta frase, que es que la aprobación de esta medida, para mí, refuerza una vez más los errores endémicos de la política argentina. Gracias.